Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son aquellas propiedades que dependen del número de partículas del soluto, pero no de su naturaleza. Es decir, depende de la cantidad de soluto que se le agrega a una disolución. Estas propiedades giran en torno a la presión de vapor, al punto de ebullición, al punto de congelación y a la presión osmótica. En el caso de agregar soluto, ¿cómo afecta la presión de vapor? La disminuye, ya que de esta manera entonces hará más difícil que la solución tenga una vaporización mucho más eficiente. Por lo tanto, su presión tiende a disminuir. Y de igual manera, entonces esto se mantiene relacionado directamente con el punto de ebullición, ya que va a surgir un aumento de la temperatura que se necesita para que una disolución alcance su punto de ebullición. Y de manera contraria ocurre con el punto de congelación. Si el punto de ebullición aumenta, con el punto de congelación disminuye. Y en el caso de la presión osmótica, bueno, aumenta significativamente debido a que la cantidad de soluto va en proporcionalidad directa con la presión osmótica que se esté empleando. Así que se disminuye la presión de vapor y se disminuye el punto de congelación, mientras que se aumenta el punto de ebullición y se aumenta la presión osmótica. Bueno, de aquí vamos a ver lo que sería la disminución de la presión de vapor. La presión de vapor de un solvente con un soluto no volátil es menor que la presión del mismo solvente en estado puro. Esto lo vamos a ver en casos de que nosotros agregamos algún soluto sobre agua, sobre benceno, ya sea cualquier solvente, y vamos a ver que la presión del mismo va a tender a disminuir, y así mismo lo dice en la teoría, ya que entonces siempre va a ser menor a que la presión entonces del mismo solvente en estado puro. Y por lo tanto esto cumple directamente con la ley de Raoult. La ley de Raoult, que nos dice que la presión de la disolución, aquí, la presión de la disolución va a ser igual a la presión del solvente en estado puro, que sería este de aquí, la presión del solvente en estado puro, por la fracción molar del solvente. ¿Y cómo nosotros calculamos eso? Nosotros calculamos eso con respecto a los números de moles, el número de moles tanto del solvente como del número de moles totales. Y la presión del solvente en estado puro, bueno, cada solvente tiene una presión en su estado puro. Y de esta manera entonces nosotros podemos calcular la presión de una disolución. Y de ahí podemos ver que va a bajar significativamente debido a que se está disminuyendo la cantidad de solvente, ya que entonces el soluto va a disminuir esa presión. Bien, aquí entonces vamos a continuar con el punto de ebullición o el aumento del punto ebulliscópico. Si la presión de vapor disminuye, se produce el aumento en la temperatura de ebullición, y esta elevación es proporcional a la fracción molar del soluto. Esto en gran medida va de la mano justamente a eso, la cantidad de soluto. Asimismo, como en el caso anterior, que se le agregó soluto a una disolución y disminuyó su presión, aquí en este caso ocurre lo contrario. Pero ocurre directamente afectado es al soluto. En el caso anterior disminuía, ya que disminuía la fracción molar del solvente. Aquí en este caso aumenta la fracción molar es del soluto, y por lo tanto entonces se cumpliría lo que sería esto del aumento del punto de ebullición. Esto se ve en gran medida a valores como la constante ebulliscópica, que es este valor de aquí, Ke, y la molalidad, el molar, que es mol por kilogramos de disolución. Eso es un tipo de concentración en el que tenemos que ver
y evaluar en cada una de las disoluciones para poder evaluar justamente eso, la variación ebulliscópica de cada disolución. Y a partir de esto, entonces nosotros podemos calcular a qué temperatura una disolución puede llegar a alcanzar. Ya que con esto nosotros observaremos es la variación. Delta T es la variación de temperatura. Sí, pero esa delta T puede ser 2 grados centígrados, 3 grados centígrados. Y eso no va a ser nuestra temperatura deseada, pues, porque supongamos que el agua se eleva, alcanza su punto de ebullición a 100 grados centígrados y nosotros aquí en este resultado nos da un resultado, por decirlo así, de 2 grados centígrados. Nosotros no vamos a decir que esos 2 grados centígrados es el punto de ebullición del agua, o sea, porque está disminuyendo, aparte de que está disminuyendo un montón. No vamos a decir que es ese, incluso se está acercando al punto de congelación del mismo. Así que lo que se tiene que hacer aquí es que se suma, y en este caso se suma esta variación que tenemos aquí con el punto de ebullición normal, que es el punto de ebullición del solvente. El punto de ebullición del solvente en este caso sería 100, que es este simbolito de aquí, que es la temperatura de ebullición del solvente, mientras que la delta T vendría siendo la variación de temperatura. Por lo tanto, aquí sumaríamos 100 más 2 grados centígrados y nos daría igual a 102 grados centígrados. Y ahí se cumpliría que tendríamos un aumento en el punto de ebullición, ya que de 100 grados centígrados pasamos a 102 grados centígrados y queda de manera comprobada. Y asimismo entonces con el punto crioscópico, el punto de congelación. En este caso, el punto de congelación va de manera contraria al punto de ebullición. Si el punto de ebullición se eleva, el punto de congelación disminuye. Disminuye en gran medida al agregar soluto. La temperatura de congelación de las disoluciones es menor que la temperatura de congelación del disolvente, por lo tanto disminuye. Y se denomina casi como la constante crioscópica del disolvente. Eso sí, igual en la fórmula anterior utilizamos una constante que es por cada disolvente que obtiene de esa constante. Aquí se parece en gran medida a la fórmula del punto ebulliscópico, solamente pues cambiando lo que sería la constante, y que en este caso en lugar de agregar esa temperatura, o sea, de añadir más temperatura, de sumar esa temperatura, aquí en este caso lo que vamos a hacer es restarla, puesto que aquí entonces se disminuye. Si en el anterior caso se eleva la temperatura, hay que sumar la temperatura, y aquí como que se disminuye, se resta la temperatura. Aquí utilizamos también lo que sería la constante, una constante crioscópica, y la molalidad, la concentración de la disolución. Y bueno, con relación a eso, entonces vamos a restarlo para entonces obtener nuestro punto de congelación de la disolución. Vamos a lo que sería la presión osmótica. Este es un fenómeno que se origina cuando dos soluciones de distinta concentración se ponen en contacto a través de una membrana semipermeable hasta que ambas soluciones tengan la misma concentración. Esto bien va relacionado directamente también con lo que sería la presión, por lo que uno lo puede ver también con lo que sería la ley de los gases ideales, ya que básicamente es la misma fórmula. La ley de los gases ideales nos dice que la presión por el volumen van a ser igual a la constante de los gases ideales por la temperatura por el número de moles. O se puede aprender con una mnemotecnia que es pavo, ratón. Y de esa manera entonces uno se puede aprendérselo mucho más fácil. Y con respecto a la fórmula de presión osmótica es lo mismo, solamente que en lugar de P, que es presión, vamos a utilizar lo que sería pi. Que aquí entonces pi vendría siendo el símbolo de presión osmótica. Y lo tenemos así, y solamente entonces despejamos la V al lado de acá
Si está multiplicando, pasaría entonces dividiendo y nos quedaría esta fórmula de aquí. Presión osmótica es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura, por el número de moles, sobre el volumen que tiene la disolución. Y listo. Aquí solamente para recordar, pues, que la presión, bueno, en el caso de que se utilice, eso dependiendo de qué constante la ley de los gases ideales se utilice, ya que son varias constantes que se pueden utilizar, pero la más común es la de 0,082, con unidades que sería atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Si se utiliza esos valores de ahí, nosotros pues ya debemos tener en cuenta que la temperatura debe trabajarse en ¿qué? Debe trabajarse en Kelvin, ya que la constante, nosotros vamos a aplicar esta constante, a aplicar todas estas variables en función de la constante. La constante tiene Kelvin, bueno, vamos a aplicar la temperatura en Kelvin. El volumen ¿en qué está? El volumen está en litros, así que tenemos que trabajarlo en litros. La presión, bueno, la presión siempre se debería trabajar en atmósfera. En otros casos a veces piden un valor o a veces nos dan un valor en milímetros de mercurio y lo tenemos que hacer una conversión a atmósfera. Así que de igual manera la presión osmótica hay que tener en cuenta que se trabaja en atmósfera y el número de moles en mol. Y ya eso sería todo por parte de aquí con respecto a la presión osmótica.